Muchas gracias. Vamos a esperar a que mi ordenador se conecte al videoproyector. Pues está funcionando, sí. Muchas gracias. Pues muchas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Tengo el honor de presentar para poder intercambiar sobre la temática medio ambiente y participación ciudadana. Pues yo formo parte de los fundamentales de la Declaración de Río sobre desarrollo sostenible, que data de 1992, la Declaración de Río que afirma que la mejor forma de tratar los temas del medio ambiente es asegurar la participación de todos los ciudadanos. Pues, si todos los ciudadanos, es todos los ciudadanos que han retenido mi participación en esta parte, para poder descubrir con vosotros qué es esta problemática del medio ambiente, cómo eso se traduce en la acción y al nivel de las ciudades, y luego interrogarlo todos los ciudadanos para no dejar a gente fuera. Pues trabajar con los ciudadanos es el principio de la acción que ha sido enunciado en 1992, que ha sido transformado como leyes en algunos países, pero no en todos. La participación de algunos países bajo la base del voluntariado, pero de más en cuando El cómo, pues, seguimos preguntándonos cómo superar, cómo intensificar la participación, cómo asociar el público a los temas públicos, cómo hacer participar a todos los ciudadanos. Y esto, cómo, pues, tenemos mucho. En 30 minutos, pues, no pretendo contestar a todos esos cómo, porque estoy convencida y quiero compartir con vosotros esta convicción. Es como combinar cultura, vulnerabilidad, fuerza específica del público y de los territorios que son parte de cuestiones de método. Entonces, el tema es medio ambiente y participación ciudadana. Hoy hablamos del medio ambiente como el reto mayor de nuestro siglo. La conferencia, pues, se identifica como el ODD número 11, el derecho a la vida. Y yo quiero introducir el ODD número 13, el de lucha contra el cambio climático, porque para inscribirse en un desarrollo sostenible tenemos esta necesidad que viene a fragilizar el conjunto de los EDD, y el impacto del cambio climático es un impacto cotidiano sobre el desarrollo sostenible. Entonces, frente al éxito del desarrollo sostenible, nos hace falta empezar a trabajar hoy, porque cada gas emitido por el efecto, por el calentamiento global, pues dura como 300 o 400 años. Entonces estamos hablando de unos cientos de años. Entonces yo introduzco esto ODD 13, que está en relación con el medio ambiente. Entonces voy a tomarme el tiempo para poder hablaros del cambio climático. Lo que voy a hacer ahora es usar esta diapositiva basada en el informe del GIEC, que es el Grupo Intergubernamental de los Expertos para el Clima, y es un informe que cubre como 4000 páginas y no tenemos como tiempo para leer todo esto. Yo he hecho una pequeña diapositiva que permite comprender los retos del cambio climático. El mando no funciona.
En el centro tenemos el cambio climático propiamente dicho. ¿Y qué es el cambio climático? Son gases producidos por el calentamiento global que están de más en la atmósfera. ¿Y por qué están ahí esos gases? Por todas las actividades humanas. Lo que hay que saber que en menos de 200 años podemos pasar de 1 millón, bueno, mil millones, 1 millón, 1.000 millones de habitantes a más de 8.000 millones de habitantes en la Tierra. A ver, necesito la ayuda de los técnicos porque el mando no funciona. El último informe del GIEC afirma que el cambio climático está causada por las principales actividades humanas, la agricultura, la industria, el transporte, el uso de los edificios, y las actividades humanas generan cada vez más gases y en eso pues impacta también el impacto, perdón, de la desforestación, como se ha notado mucho en Costa de Marfil. Y todo esto pues aumenta ese calentamiento global. Porque en esta tierra nada se pierde, todo se transforma. Y el gas carbónico producido en la tierra es el carburo. El CO es el carburo de los árboles, de los océanos y de la atmósfera. Y como nosotros los humanos pues mandamos más gas carbónico a la atmósfera, pues llegamos a lo que se llama el calentamiento global y el cambio climático. Y pues tiene 6 principales impactos. Lo que notamos todos primero es el calentamiento global, el calentamiento del océano, el derretimiento del hielo. Pero para nosotros lo que mata nuestro día a día son 2 impactos que afectan el ciclo del agua y la subida del agua. Y todo esto pues añadido al aumento del calor es lo que provoca todos los impactos medioambientales que sufrimos en nuestro día a día, tanto a nivel de la biodiversidad como a nivel sanitario. Hemos hablado de COVID al principio de esta conferencia. Tenemos riesgos de mezclar todo esto con el calentamiento global, que no es el COVID, pero son otros virus también que se van a soltar a lo largo con el derretimiento del hielo. Por ejemplo, en 2016 en Siberia se ha derretido el hielo, ha explotado el metano y con él los restos de un animal contagiado pues mató a otros animales. Y entonces el COVID ha cambiado nuestro paisaje, pero el COVID es, no quiero ser mala lengua, pero yo creo que después del COVID van a venir más virus, que no se van a llamar igual, pero van a tener más o peores resultados. El problema es el calor, la subida de agua, con un impacto mayor que es la pérdida de recursos en agua y la bajada de los recursos agrícolas. Las 4 últimas imágenes sobre el clima presentan las consecuencias a nivel humano. Quería presentaros este fenómeno climático porque muchas de las decisiones y de las leyes que tomamos pues se basan en este fenómeno, pero poco sabemos lo que es el cambio climático y lo que impacta en nuestro día a día. Entonces, a la izquierda tenemos las causas y a la derecha las consecuencias. Ahora hablando de las ciudades. Lo que nos interesa aquí es hablar de los problemas medioambientales en las ciudades. Bueno, tenemos los elementos de las causas del cambio climático y ahí vemos todo lo que hace funcionar una ciudad. Por ejemplo, eso significa, a ver, hablamos del transporte, la movilidad, la construcción del territorio, la industria que crea empleos, que la consumación, la producción,
el uso de los edificios, que son los apartamentos, las empresas, las colectividades y la agricultura, y la alimentación, la ocupación del suelo y los empleos. Entonces, para hacer vivir una ciudad, para desarrollar una ciudad, todas las actividades son actividades que impactan o que tienen como consecuencia el calentamiento global. Y en la ciudad sería el causante de todo lo que calienta la atmósfera. Tenemos como elementos impacto o consecuencia a la derecha, que es el nivel bajo de producción de agua. Impacta también en la biodiversidad porque las ciudades destruyen la fauna y la flora y estas sufren las consecuencias, por ejemplo, como he dicho, directas de las producciones de las ciudades. Y para terminar tenemos las enfermedades provocadas por el cambio climático. El tema de esta conferencia, que es Ciudad y Territorio Sostenible, entonces pone en tela de juicio todos los ODD que vienen a complementar los EDD existentes. Las diapositivas siguientes son más duras, son muy difíciles de ver, pero en los problemas medioambientales de los que hablé anteriormente, no hablé de los desechos, de la basura, pero la basura forma parte de la realidad de las ciudades africanas. Hoy no voy a hablar largo y tendido sobre el tema de la basura porque mañana lo abordaremos detenidamente, pero quiero abordar el tema de la basura que tiene un impacto medioambiental y sanitario sobre las poblaciones, sobre todo en África, que son los desechos del numérico, que son desechos que no se reciclan porque muchos desechos se iban a África, Asia, hacia que China rechazó recibir estos desperdicios y ya pues se los enviaron a África, aquí cerca a Ghana, con lo que eso implica como contaminación del agua, del ambiente, etcétera, etcétera. Hemos visto que la digitalización de las ciudades durante el confinamiento, porque vemos que la digitalización esa permitió mantener en contacto el mundo entero. Y pues gracias a eso, pues en Ghana se usan los drones para hacer pasar medicamentos, cosa que antes no se podía hacer porque se tardaban más días en hacerlo. Y ahora en 30 minutos se consigue salvar la vida de gentes que viven en otras ciudades. La digitalización es un hecho. También nos afecta a los africanos, pero aumenta el número de producción de basura numérica. Entonces, el medio ambiente, estamos todos embarcados en la transición ecológica que tiene tres pilares. Un pilar medioambiental, otro social y otro económico. Entonces habrá que encontrar un equilibrio entre actividad humana y medioambiental y volver a replantearnos nuestra forma de trabajar, de vivir, de consumir y de seguir viviendo juntos. Hablábamos de biodiversidad, de vida, y sin eso pues no tenemos el equilibrio necesario para llevar a cabo estos objetivos. Entonces es en la concepción de esta transición de un mundo sostenible que se invita a los ciudadanos a participar. Hay varias formas de participación ciudadanas, pero las hay que son espontáneas, que no esperan a instituciones para empezar. Quería compartir con vosotros una leyenda india, latina, vamos. Un día dijo la leyenda, un día hubo un inmenso fuego forestal y todos los animales
aterrorizados, impotentes, pues observaban el desastre, excepto el colibrí que se estaba moviendo. Buscaba algunas gotas de agua que echaba encima del fuego para apagarlo. Y el tatu, que es otro ave que se reía de él, le dice, pero tú eres tonto, que con esto no vas a poder apagar el fuego. Y el otro le contesta, yo lo sé, pero yo estoy aportando mi granito de arena. Y los ciudadanos son los colibrí que necesitamos todos para poder proteger al medio ambiente y al planeta. Y cuando digo ciudadanos, estoy hablando de todos nosotros. Yo quería compartir con esto también, que es Yakuba Sabadogo, un paisano de Burkina Faso, que hace revivir el zai, que es un árbol, que cuando era niño tenía una técnica que usaban sus abuelos para cultivar ese árbol en su año, casi unos 50 años. Y él, después de 50 años, ya se acordó de esta técnica para parar la avanzada del desierto en su país. Pero cuando ya la naturaleza le echó una mano, que fue en ese momento que se entendió la acción de Yakuba. Pero yo no sé cómo la naturaleza le ha echado una mano. Vale, okay, tenemos también a Greta Thunberg, a la edad de 11 años, que ella se sentaba en la calle para reivindicar, diciendo que los adultos no hacían nada, que alguien tiene que emprender, cambiar las cosas. Y ella pues después fue apoyada por dos amigas, y ahora a Greta Thunberg la han recibido en los Estados Unidos y reúne a un montón de gente. Yo estaba discutiendo con un comité internacional de gente que decía que esta niña, esta jovencita, ha creado un movimiento mundial. Entonces, ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común Greta y Sabadogo? Es que ellos poseen un conocimiento y quieren actuar. Pero estos colibrí que empiezan sola consiguen influenciar a mucha gente. Hoy, por ejemplo, la técnica de Yakuba pues es reconocida por unos investigadores, y la UNESCO también ha dado a conocer su técnica. Y yo cuando lo vi, pensé que Yakuba también tiene esta suerte porque vivía en un país árido, y en el norte de Costa de Marfil tenemos este tipo de suelo. Llega la famina, pero no tenemos esta riqueza de transmisión. A ver cómo podemos unirnos a Yakuba y a todos los Yakuba existentes en esta tierra para que nos ayuden también a frenar el avance del desierto. En cuanto a Greta, pues ella reunió a mucha gente, federó a mucha gente, y yo tuve el placer de ver que el 4 de junio de 2021 el Comité Internacional de los Derechos de los Niños ha decidido tomar la resolución general de la protección del medio ambiente, que va a ser uno de los derechos del niño oficialmente. Este es un logro enorme e importante, y es una responsabilidad enorme para las autoridades públicas encargadas de proteger a los niños. Entonces, estas acciones individuales de individuos tienen como importancia es que frente al medio ambiente, la participación ciudadana tiene que ser una participación de influencer. Yo cambio y impacto sobre mi entorno. Ellos también cambian de comportamiento, y poquito a poco vamos siendo muchos en adoptar un comportamiento que respeta el medio ambiente. Y cuando somos muchos en respetar el medio ambiente, enviamos unos mensajes a los responsables, a nuestros electos, a nuestros representantes, que empiezan a pensar que la población se está interesando en esto. Entonces, si no formaba parte al principio de mis prioridades, ahora pues lo tengo que incluir también en mi plan de trabajo. Entonces, esta es una participación espontánea de los ciudadanos que impacta, que consigue hacer cambiar las cosas y hacer a los electos o elegidos replantear su forma de trabajar. Entonces, en la participación ciudadana creamos una dinámica social, y esta influencia es esencial porque la transición es urgente y necesitamos un máximo de comprometidos con esta causa.
esta protección del medio ambiente, pues yo quiero también aclarar un tema hablando de nuestros elegidos y representantes, que necesitamos también una vertiente de contabilidad, y hemos visto todos los municipios generan gases y aumentan también la contaminación. Entonces, pues todos los informes sobre el clima dicen que el objetivo es no desplazar 1,5 grados suplementarios en 2100. Entonces, el club se ha fijado como objetivo no superar ese objetivo, este grado, por ejemplo, en 2100, que consiste en no superar, a ver si consigo leer, alrededor de 2, CO2, bueno, por ser humano en 2050, 2 toneladas de CO2 por año y por habitante puede ser extraordinario, pero es importante. Luego, bueno, podré explicar eso después, pero en Francia, por ejemplo, prefiero empezar por Francia porque paso mi vida viajando entre Francia y Costa de Marfil. Entonces, cuando estoy en Francia y hablo de problemas de ecología, de transición duradera y sostenible, el discurso es: hay que inventar su vida bajo CO2, reducir su huella de CO2 a 10 toneladas por habitante al año. Pero en África es que se plantea la cosa al revés y es muy complejo. Entonces, es que ahora los países africanos pues están a 1 tonelada, a 0,66 toneladas por año y por habitante. Y tienen que mejorar la calidad de vida de sus habitantes, manteniéndose en esta dimensión de no tengo que superar 2 toneladas de CO2 por habitante. Estamos a un paso de la COP26 y Costa de Marfil está celebrando su contribución nacional. Todavía no he leído los detalles, pero estamos pues todos pendientes de ese esfuerzo para salvar el planeta. Entonces, hablando de una ciudad y de un territorio sostenible, la pregunta que nos planteamos es cómo plantearnos nuestro futuro en sistema. Una ciudad sostenible tiene que ser nutriente. Hay muchos habitantes, pero comemos todo. Pero para ser nutriente, esta ciudad tiene que tener tierras para cultivar. Hacer agricultura en altura, que tiene que luchar contra la artificialización de los suelos. También tiene que promover la educación y la formación para permitir que tengamos agricultores urbanos, transformaciones agrícolas urbanas, etcétera, etcétera. Y es eso, pensar el sistema, que cuando hablamos de participación ciudadana tenemos que permitir al ciudadano pues apoyar este sistema de sostenibilidad y de durabilidad del proceso. Es que no tengo mucho tiempo, entonces no voy a desarrollar el segundo punto que había previsto, pero para esta participación ciudadana en el ámbito del medio ambiente, cada contexto es particular, pero hay algunos puntos que son indispensables. Y el más importante para mí es la toma de conciencia. He tardado 6 minutos en presentarles el sistema climático y espero que no he ido muy deprisa y que esto ya ha sido pues más claro para ustedes. Pero esta toma de conciencia es importante porque cuando uno toma conciencia de esta realidad, mira el medio ambiente de forma diferente. Y
Y pues en función de eso, yo que viajo entre Europa y África, yo diría que es urgente democratizar el saber. Es urgente que estamos en Costa de Marfil a cada cumpleaños, a cada nueva ceremonia, nuevos atuendos. La industria textil es la más contaminante. Una vez que sabemos eso, podemos actuar de otra forma, aunque de forma cultural es importante. Bueno, forma parte de nuestra costumbre cambiar de atuendo, tener ropa nueva cada vez. Pero esta toma de conciencia para mí es indispensable. Y después de esto, hay que poder reforzar las capacidades de todos los que se encargan de iniciar esta democracia participativa y esta participación ciudadana. Eso no se improvisa. Hay que comprender los retos medioambientales, los retos de la participación y tener los métodos para llevarlo a cabo. Y a nivel de las colectividades territoriales africanas, yo he tenido la experiencia de Cocody, donde he tenido la suerte de estar más de 1 año y medio. Ahí hemos descubierto que hay una dificultad mayor, que es la ausencia de competencia técnica para poner en marcha la visión de los electos. Es la dificultad de tener técnicos nominados o nombrados, por ejemplo, sin que podamos elegirlos. Entonces, este esfuerzo de capacidades es real en mucha parte, pero aquí es más evidente y más necesario que nunca, porque cuando estamos en un municipio como Cocody, con tantos habitantes, con un solo trabajador social en el organigrama, sin que se pueda hacer nada más, pues no se puede poner en marcha la participación ciudadana. Y es muy difícil. Yo insisto sobre este punto del refuerzo de las capacidades. Otro punto importante, voy a ir rápido porque se me va el tiempo. Otro punto importante es en el medio ambiente. Lo sabemos, las decisiones de hoy tienen un impacto en un futuro lejano. La participación ciudadana hace del ciudadano el responsable del futuro. Se valoriza el futuro. Lo que vale es lo que dura. Lo que tiene mucho valor es lo que se puede conservar a largo plazo. Pero desgraciadamente corremos el riesgo de dejar a muchas personas en la cuneta, porque hay muchas personas que viven en una situación precaria y hay muchos que siguen viviendo en situación precaria en el mundo y sobre todo en África. Esas personas tienen dificultades para pensar el futuro y están en peligro frente al futuro. Lo hemos visto durante el COVID. Pensar en el futuro era complicado. Había reservas como mucho para 3 días. Paso rápidamente. Pero esas personas vulnerables que viven en la miseria son los aspectos de la vida, de la transición positiva. Cuando yo participo en debates ciudadanos en Francia, los ciudadanos se preguntan y los africanos tienen las preguntas. Yo tengo la respuesta porque yo sé mucho por haber vivido en África. Yo creo que, digo siempre que ha llegado el momento de que África venga a ayudar a Europa para poder vivir produciendo menos CO2. Hay cosas indispensables en la formación para poder pensar una transición inclusiva. Yo he puesto algunas palabras en BRAC, pero hay algo indispensable para poder ser inclusive que es ser transparentes, desde el principio dar las reglas del juego. Yo participo, pero ¿cómo se va a tomar en consideración mi opinión?
Entonces, para ello hay que ir hacia la población, sobre todo para las personas que tienen dificultades para proyectarse en el futuro. Entonces hay que darles términos concretos para proponer resultados concretos. Mi pregunta antes era sobre la economía solidaria, que yo estoy persuadida de que la economía solidaria es uno de los palanques para poder mejorar la participación ciudadana en el desarrollo, porque el ciudadano crea riquezas gracias a su compromiso con la protección del medio ambiente. Hay que evitar dos palabras, la instrumentalización y las falsas promesas. Algunos dicen, pero hay ciudadanos que nunca vamos a poder alcanzar. Yo digo que nada es imposible. Podemos hacer participar a todos los ciudadanos y no dejar a nadie en la cuneta. Lo que nos permite afirmar es una experiencia aquí en Costa de Marfil. No en el ámbito del medio ambiente, pero en el ámbito de la justicia de los menores. En aquella época yo era consultante UNICEF y la justicia de los menores de Costa de Marfil estaba buscando unos locales para simbolizar, para representar su dirección. Y con la directora pues hemos decidido pues elegir a un local que pueda pertenecer a todos los niños que estoy aquí yo para proteger. Entonces ella lo que hizo es abrir una participación a todos los niños encarcelados en Costa de Marfil. Ha sido un desafío enorme para poder encontrar el local de la justicia de los menores. Y para poder alcanzar su objetivo, dio la oportunidad a todos esos menores de reflexionar sobre lo que es la justicia. Ella no quería que ellos pensaran que no se le quería, no, que buscaran ellos mismos la definición de la justicia, y al ganador se le reducía la pena y se volvía a su incorporación a la sociedad. Y esto es el logotipo de la justicia de los menores que se hizo gracias a la participación de esos menores. Y el paraguas es lo que se ha puesto gracias a la reflexión de un menor que ha dicho: la justicia está ahí y me protege. Y entonces pues llamamos a un infografista para poder poner todo sobre papel. Entonces pues, ¿cómo se puede dejar a alguien en la cuneta si la justicia misma no lo hace? Yo creo que todo el mundo puede contribuir a mejorar esta situación. Y para terminar, si el desarrollo sostenible pues intenta responder a las necesidades de las generaciones futuras. Yo, que al principio era una militante de los derechos de los niños, voy a terminar diciendo que tenemos que arreglarnos para que la participación del interés general y de la protección del medio ambiente forme parte de su ADN. Nosotros, los adultos, debemos reinventar nuestras vidas. Si educamos a los niños con los valores con los que vivimos, con los valores de la participación en el interés general, con los valores de la protección del medio ambiente, no se van a plantear ninguna pregunta. Va a ser natural. Nosotros tenemos dificultades. Entonces yo he interpretado una frase de Gandhi que decía: sed el cambio que queréis ver en el mundo. Muchas gracias. Pues me queda unos minutos. Vamos a decir unos minutos para... A la salida de esta conferencia dada por Florencia Dacona, tendremos una pausa café de 15 minutos, el tiempo de oxigenarnos y volver a asistir. Y el siguiente, la conferencia sobre el derecho de la ciudad, que será dado por Alegret, y la conferencia sobre la gobernanza de la democracia dado por el profesor Yves Cabo. Entonces, rápidamente, si hay contribuciones o preguntas. El micrófono, por favor, señorita.
Muchas gracias. Quería decir simplemente que, dado que es un tema muy importante, el medio ambiente, es importante que los presidentes de región y los alcaldes tengan un cuaderno de una hora de ruta, ¿no? Con directivas muy precisas para así que los presidentes y los alcaldes van a respetar esto. Aquí está mi contribución. Gracias. El alcalde Jean-Marc, ya sé, tiene la palabra. Señorita, por aquí, por favor. Aquí delante, mira. Entonces, no tengo pregunta. ¿Cómo habla de una hoja de ruta? El electo no va a crear esto, una hoja de... Sí, sí, ya lo habéis visto, ya sabéis lo que tenéis que hacer y tenéis que informar a la población. Entonces, ¿por qué una hora de ruta para que te diga lo que tiene que hacer? Entonces, sí, cuando empezamos y pensamos que tenemos que hacer algo, sabemos por dónde nos vamos. Entonces, esa hora de ruta se puede tener que ser con los consejeros. Entonces, no hay una reacción. Entonces, estamos para intercambiar. Entonces, volvemos. Y pienso que entre las dos intervenciones, pienso que, señora, hay un fondo verde clima en Senegal. Ha habido una misión que se ha empezado por un estado para intentar, para quitar las contraintes que hacía que las colectividades territoriales no podían invertir para hacer frente al cambio climático. Entonces es claro que el desarrollo sostenible y mientras que la vida sobre tierras estará subordinada al medio ambiente, la gente van a seguir viviendo. Estoy de acuerdo con la señora cuando se trata de invertir en nuestros niños. Son con ellos que podemos esperar el cambio climático. Entonces, podemos comprometernos con la actividad territorial. Y en la primera conferencia lo que quería entender es que los estados tienen que saber lo que quieren o cuál es sea el proceso de descentralización completo, que movilizar los medios, o decidimos de trasladar las dificultades con la colectividad territorial y que reacciona la población. Van a decir que no hemos dado a la población la posibilidad a la población de reaccionarse sin transferencia de fondos. Entonces tenemos que dirigirnos hacia esto, que para que definitivamente, pienso que la señora de la conferencia lo ha dicho, tenemos que tener una opción definitiva para ir hacia un desarrollo sostenible. No es fácil, no es fácil. Después deciden operación de transplantación para la población que viven solamente de la selva que tienen al lado. El carbón de madera, a veces para poder vivir. Lo he dicho un día en una conferencia, digo que en general la población corta la madera, pero no lo cocen, pero hacen un carbón para poder venderlo y tener lo que tiene que comer. Entonces, el gas puede llegar a todas las familias. Tenemos que hacer elecciones definitivas para saber por dónde vamos, y tenemos que parar de contar historias. Entonces tenemos que decidir, entonces tenemos que ponernos juntos, pero tenemos que estar juntos en la confianza mutua y comprender y entender ese desarrollo sostenible no es fácil. Entonces, muchas gracias. Otras intervenciones. Muchas gracias por esta presentación. Quiero preguntar lo que concierne a la preferencia. Ya la conferenciera ha dicho que África tiene algo que ofrecer. Así, eso me alegro de esto. Quiero saber si la preferencia local
no permitiría invertir la tendencia. Lo digo porque desgraciadamente vemos hoy nuestros jóvenes que a ellos les gustan las cosas extranjeras. Hay jóvenes que prefieren llevar las camisetas de Real Madrid, de PSG, de Lyon, en vez de poner los trajes de Costa de Marfil, de equipo. Si tenemos un equipo de fútbol de Córdoba, en vez de apoyar a este equipo, preferimos apoyar a este equipo en los equipos del exterior. Entonces, cuando hablamos de preferencias locales, más que consumir, tomar palma, preferimos lo que viene del extranjero. Entonces, quiero preguntar si hacemos más la promoción de la preferencia local, eso ayudaría de una manera u otra a permitir a estos jóvenes inscribirse en esta temática. Muchas gracias. Vamos a permitir a la conferenciera para que intervenga sobre esto y vamos a tomar otras intervenciones. Me gustaría intervenir sobre las dos últimas preguntas. Entonces, el señor que decía la población están obligados de cortar la madera para poder hacer el carbón y venderlo y ganar dinero. Hay algo que es muy interesante para el clima, es la metanización. Hablaba de problema de basura en África. Las basuras, el metano es un gas a efecto de serra que calienta 28 más que el CO2. El metano es la degradación de la materia natural privada de oxígeno. La metanización se produce entonces en donde hay desechos, donde hay ingredientes orgánicos. Esta metanización, este metano, a veces explota y se distribuye en el aire o lo canalizamos y hace biogás y crea energía. Entonces hay un potencial de energía con todas las basuras, desechos orgánicos en Costa de Marfil. Después hay la estrategia nacional. No sé de qué país hay la estrategia nacional de lucha contra la gas a efecto de serra en Costa de Marfil, con lo que llamamos servicio medio ambiente de agua. Entonces los árboles se ocupan, toman oxígeno, gas, que es el equivalente de lo que llamamos una selva, permite a los paisanos hacer separado, ¿no? Entonces hay otras soluciones, pero simplemente estos ciudadanos hay que ayudarles con la investigación y el desarrollo. No se puede encontrar solamente las soluciones, pero les podemos ayudar. En el segundo tema, estoy a 400,000% de acuerdo contigo. Yo soy un mestizo africano, pero vivo en Europa. Cuando llegué en África tenía 16 años, entonces estaba muy halagadora delante de todo lo que veía el artesano. Estaba muy contenta de ver todo esto, ¿no? Y mi padre reía porque era la sola que estaba muy contenta de estar ahí. Entonces tú que eres blanca ya, la gente que están aquí no solo quieren las cosas que vienen de exterior. Entonces crear valores aquí es indispensable. Valorar lo local. Mirad, en Francia estamos sobre el jabón. Dicen que el jabón es el compra local, el aceite de coco, todo lo que tenemos viene de África, ¿no? Pero se fabrica en Europa, se juntan ahí. Entonces, ¿cuánto estaremos solamente focalizados sobre nuestras materias primas? Si seguimos valorando lo que viene del exterior, entonces no vamos a ver lo que es importante aquí. Entonces, estoy de acuerdo con usted, porque todo eso economiza el CO2 para la planeta.
Muchas gracias. En el fondo, rápidamente. Buenos días a todos y a todas. Soy Teno Zacaria. Trabajo en una embajada de País Vasco. Entonces me gustaría compartir con vosotros una pequeña historia. He sido vecino a un señor que ahora es alcalde, que se desplazada a pie. Una vez alcalde ya compró una 4x4 todoterreno, ¿no? Y después compró un V8. Entonces, y eso me interpeló sobre el tema de la gestión de la colectividad, por ejemplo. ¿Somos nosotros suficientemente, tanto como representantes de colectividad, suficientemente educados, sensibilizados sobre el tema medioambiental? Trabajaba por un país donde el ministro de la Justicia se desplaza por una motocicleta, ¿no? Es que está seguro ver esto aquí en Costa de Marfil o en África. Es un tema que, es una pregunta que yo planteo. Dejarle ir al fondo de su idea, dejarle por favor ir, continuar. Trabajaba por País Vasco. Cuando vinieron a buscarme al aeropuerto, el DG vino con una motocicleta. Estaba un poco chocado porque he entendido que estaba en un nuevo nivel de educación y de sensibilización. ¿Cómo se puede hoy cambiar nuestra percepción del carbono? Muchas gracias. Señorita, aquí, por favor, rápidamente. Señora Dacuna, por favor, si puede usted responder a esto. Efectivamente, señor, lo que pasa en País Vasco es algo maravilloso. Si se podría generalizar, sería muy genial. En Costa de Marfil hay un señor, está en las conferencias con un casco de motocicleta para poder promover las motocicletas. Pero aquí veis cuando hablaba de pensamiento sistema de la vida sostenible en sistema, hay un prealable, es la seguridad. Y en Costa de Marfil yo hago motocicleta en Francia, llevo a mis niños con motocicleta, pero no quiero morir mañana. Entonces, incluso si por el carbono, si hay que privilegiar la motocicleta, hay un prealable que tenemos que hacer. Entonces, del lado de la educación de los niños, de las automovilistas y las pistas de motocicletas. Entonces, y después podemos esperar tomar motocicletas, ¿no? Señor Dale Yuru Alexi, responsable de las vacaciones verdes, ha empezado la conferencia sobre la declaración de Río, pero yo voy a llevar a la declaración de Estocolmo, que dice que el ser humano tiene un derecho fundamental a la libertad, la igualdad y de las condiciones de vida satisfacientes en un medio ambiente que le permite vivir en la dignidad y el bienestar. Consciente que un buen medio ambiente es una fuente de éxito y de conciencia, de fazonar la conciencia de nosotros los humanos. Aquí en Cocody se dice Cocody Cité Verde, Cocody Cité Verde, sin la participación de la población. Así que es verde, es fundamentalmente verde, pero sin la participación de nuestros niños, es decir, de la maternal más hasta la universidad. El niño no sabe cómo el barrio es verde, porque son gente que se han sido empleados con contratos firmados y que hacen que el barrio es verde, pero el niño desde la maternal hasta la universidad no se dan cuenta de que su barrio es verde y ni siquiera saben cómo
cómo la madera de té se hace, ¿no? Entonces, así hemos iniciado en Cocody vacaciones verdes, algunos árboles de esos árbol que tiene el barrio, somos nosotros que lo hemos hecho con los niños, con el profesor de una escuela. Pero decimos que para que nuestro país, Costa de Marfil, sea más y más verde, sería deseable que sea un programa nacional que se incorpore. Ha hablado de la conciencia, pero para que esta conciencia sea efectiva, tiene que empezar desde el primario. El niño tiene que saber lo que es la semilla de este árbol, que son granos de té, de ese árbol que se planta. Ha hablado usted de Burkinabe. Son experiencias que enriquecen, que queremos realizar también aquí en Costa de Marfil. Pero ¿cómo hacer para poder hacer esos barrios, hacerlos verdes? Y esta orientación queremos ir y podemos contribuir a hacer que el país sea más verde, que se constituye con CIB, Compañía Marfileña de Explotación de Madera, que hacen la diversificación. Ellos buscan dinero, pero al final, una vez que una madera que tiene una vida de 100 años antes de ser explotado, eso muestra, hay una toma de conciencia, ¿no? Entonces, como proposición, el barrio de Cocody, que llaman barrio verde, como lo dice el Ministerio de la Educación Nacional, tiene que instituir, crear un programa, el programa de la forestación en medio estudiantil y escolar y estudiantil. Gracias. Muchas gracias. Les quería felicitar por la calidad de su presentación. Hemos aprendido muchas cosas esta tarde, pero les gustaría dar un ejemplo. Soy un alcalde de una pequeña ciudad cerca de Abidjan. Hace 6 años, mis poblaciones hacían una plantación de vea, y ahora esa plantación ya está en pérdida, ¿no? Entonces nos viene con la elevación de los precios. Entonces, si queremos preservar, no favorecer el medio urbano que consume mucho la energía, y si queremos convencer a nuestra población que mantengan actividades agrícolas, tenemos que a un momento necesitamos argumentos para sobrevivir y que desarrolla. El desarrollo sostenible es la toma en cuenta de la preocupación de la gente y la anticipación de la preocupación del futuro. Pero ahora tenemos pocas soluciones para convencer a una persona que tiene un terreno a quien propongamos 300,000 francos y decirle que preserva solamente su terreno para alimentar a Abidjan. Entonces, en el macrosistema energético, en la economía que nos ha enseñado en la preservación de la capa de ozono, tenemos que hay un disturbio intelectual a nivel mundial, una mezcla, pero se separa. Entonces, la estrategia, estoy de acuerdo.
estoy de acuerdo con el alcalde de Cocody, estoy de acuerdo con Abraham que decía que hay que, de la estrategia nacional, declinamos de la estrategia local, de la colectividad local, porque no es una persona que va a hacer una pequeña cosa que va a economizar, una pequeña parcela que va a impactar la estrategia nacional. Entonces, todo esto tiene que ser integrado para que dé frutos. Entonces, frente a esto, tenemos que reaccionar, poner medios, no solamente esperar a los socios. Tenemos que estar en medida de decir al que nos ha dicho que sigas plantando, haciendo la agricultura, ayudarle, apoyarle para que pueda aceptar y comprender y mantenerlo. Tenemos que darle medios para esperar. Entonces, en este modelo económico que gestiona, que administra la economía, el tema del medio ambiente, tenemos que decir a un momento dado, puesto que los africanos están atrasados en la producción de CO2 nociva, tenemos que decirles que tienen la capacidad, que les ayudamos a nivel de los estudios, pero tenemos que ayudarles a nivel financiero para que las inversiones que se generan tienen que, para poder mantener la verdura que favorece la agricultura, para poder reducir la nocividad de la capa de ozono. Entonces, para que nosotros colectividades, podamos jugar nuestro papel. Entonces, la persona que tiene una tierra tiene que venderla. Entonces, voy a presentar estrategia mundial, estrategia regional, en la estrategia nacional, se para a nivel del Estado. Entonces, tenemos que traerla sobre la estrategia comunal para que cada uno tiene que tener una hoja de, digamos, a nivel nacional. Entonces,